Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, son las 7 de la mañana, 34 minutos. Estamos reiniciando nuestras labores en el informativo Forever y especialmente a esta hora, son las 7 de la mañana, 34 minutos del miércoles 9 de marzo del 2011, miércoles de ceniza. La imposición de la ceniza en las iglesias como es reconocido de forma tradicional. Luego de 3 días de carnaval, como son reconocidos ahora estos días de manera general, carnaval se lo utiliza como una festividad, como una algarabía, baile, fiestas, etcétera, etcétera, y además también el tema de la playa, el turismo. Pero realmente el carnaval, su denominación tradicional y desde el punto de vista religioso es festividad de Carnestolenda. ¿Qué significa Carnestolenda? Carnes viene de carne y tolenda viene de suspensión. Es decir, aquella festividad tradicional de consumir las carnes o la festividad de la carne. Antiguamente no había refrigeradores, se decía que habían los guardafríos y la carne era consumida por los feligreses para prepararse luego a 40 días de ayuno y penitencia, de preparación, de conversión para la Pascua, para lo que conocemos como la Semana Santa. Así que el inicio de la Cuaresma, 40 días de ayuno, de conversión, se da el día de hoy, miércoles de ceniza, con la imposición precisamente de este elemento, que es considerado justamente como un desperdicio, una basura, pero es un símbolo religioso que se lo viene usando desde la misma época de los judíos que se bañaban en cenizas antes de la Pascua, como penitencia. Los católicos, desde que la iglesia se fundó hace más ya de 2000 años, se utiliza este símbolo para demostrar que somos pecadores, que somos polvo y que en polvo nos convertiremos, signo de penitencia. Pero ¿qué opina de todas estas recordaciones religiosas antes de celebrar la Semana Santa? Durante 40 días de ayuno, por lo menos los días viernes, no comer carne. Algunos son considerados enfermos y en este sentido la iglesia les da la salvedad. Pero ¿cómo piensa en general la sociedad actual? ¿La sociedad actual es religiosa, es indiferente o es antirreligiosa? Depende, ¿verdad? Siempre será oportuno hacer una reflexión muy personal. Cada uno de nosotros, los que creemos en la existencia de un Dios, somos cristianos, proponernos no solo ir a la iglesia para cumplir esta especie de simbología, sino ir con un plan de reconversión, con un plan inclusive, ¿por qué no?, de santidad. Respondiéndonos a la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos en nuestra vida? Cada uno de los minutos, las horas, los días, la semana, los meses y los años. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros como cristianos? ¿Obedecemos la palabra de Dios o no? Esta es la parte que corresponde el día de hoy, hacer una reflexión de reconversión, como dice la iglesia. Algunos sacerdotes que escriben sobre este tema nos dicen que el humano, cada vez más duro en la época actual, por situaciones políticas, económicas, nos resistimos a aceptar la gracia de Dios. Somos indiferentes, como que pasamos por delante de esa invitación y no necesariamente escuchamos nuestra conciencia. ¿Qué tal? ¿Verdad? Sería interesante el día de hoy por lo menos hacernos estas preguntas. ¿Aceptamos o no la gracia de Dios? ¿Nos resistimos o somos indiferentes? En fin, una reflexión muy personal de cada uno de nosotros y de alguna manera también en este informativo lo recordamos para que usted tenga presente cuál es la trascendencia del miércoles de ceniza, lo que vivimos hasta ayer en Carnestolenda, si le decimos no a la carne y pasamos carne como representación del pecado, ¿verdad? Eso lo sabemos. Y volver el día de hoy también a la vida nacional, la política, la economía,
El día de hoy esperamos tener a Carlos Vera a las 8 de la mañana. Él vendrá para presentarnos la apelación a la Corte Internacional de Derechos Humanos, tanto por los hechos como por los fundamentos de derecho ante, según su denuncia, de la violación de algunos artículos cuando le cambiaron las reglas del juego en el camino de la convocatoria a la revocatoria del mandato del presidente Rafael Correa. Son temas muy necesarios manejarlos en la política ecuatoriana y en función de eso saber a qué atenernos, sobre todo en el futuro. También en el tema de CAPAC, recordemos la semana anterior entrevistamos al doctor Jorge Sosa, defensor de los ex empleados de CAPAC que presentan esta demanda. Él dice que no es laboral, sino de derecho humano. ¿Por qué? Porque no es un tema individual, sino colectivo, derecho al trabajo. Además también manifestó que no es interpartes por cuanto los actuales ex empleados de CAPAC, demandantes, no participaron en la acción de demanda constitucional de la Ley 121 en el año 2003-2004, que las decisiones del antiguo tribunal no creaban antecedentes vinculantes, y también esperamos el día de hoy conversar con el abogado Ramón Jiménez sobre estos temas a partir de las 8:30. Él es el procurador, el abogado de ECAPAC, y dando cuenta de el rechazo que ya emitió el juez 12º civil del Guayas, Pedro Iriarte, a la acción de protección de los ex empleados de ECAPAC, y el juez Wilson Luque, que fue recusado por ECAPAC, se inhibió la semana anterior de seguir conociendo la causa. Y aquí se abre la oportunidad, algunos dicen que era un plan A, que era lo que planificaban los abogados de los ex empleados de ECAPAC, de presentar la demanda internacional también por derechos humanos. Mire usted cómo esta actividad, y el día de hoy esperamos que nuestros invitados no se hayan quedado con el carnaval, ¿verdad? Que vengan el día de hoy Carlos Vera a las 8 y el abogado Ramón Jiménez por el tema de CAPAC a las 8:30, de tal manera que podamos desde hoy comenzar en esta actividad planteando dos grandes asuntos importantes. También estaremos el día de hoy conversando sobre la convocatoria que ayer ya emitió el Consejo Nacional Electoral para la consulta popular y referéndum el 7 de mayo del 2011, que pasará a la historia, no porque sea una consulta popular, porque ya hemos tenido algunas, sino para demostrarnos si los ecuatorianos seguimos votando en las consultas por quién pregunta o verdaderamente por las preguntas. Tanto por el sí o por el no, saber cuáles son las consecuencias de cada una de estas preguntas. Una vez ya convocada la consulta, en este informativo nos comprometemos a cada día ir analizando las preguntas, las implicaciones legales, constitucionales, y sobre todo, qué podría pasar hipotéticamente si la respuesta es sí o no, para que usted, amigo y amiga que nos escucha, tome definitivamente su propia decisión. Son estos temas con los que queremos reactivarnos, reinsertarnos nuevamente, una vez que pasó ya la festividad de Carnestolenda, en lo que es la actividad diaria. Y obviamente siempre proyectándonos con mucho respeto en esta época de 40 días de la Cuaresma, para que haya reconciliación. Nadie puede reconciliarse con Dios si no se reconcilia con los demás, ¿verdad? Así que hay personas que inclusive día a día dice yo perdono pero no olvido, y se están supuestamente preparando y van el día de hoy a recibir la ceniza como expiación, iniciando la Cuaresma. Es decir, porque no se entiende o no entendemos profundamente de qué mismo que se trata estas actividades religiosas.